Hola, buenos días. Hola, buenos días. Estamos aquí. Hola, buenos días. Con un poco de retardo. Hola, buenos días. Estamos aquí. Hola, hola. Ya veo que ya vamos incorporando un poco de retardo. Esperamos un par de minutos a ver si vamos incorporando más personas. Hola, hola. Ya veo que ya vamos incorporando un poco de retardo. Esperamos un par de minutos a ver si vamos incorporando más personas. Hola, hola. 5 minutos más, ¿vale? Bueno, ya son las 5:05 y creo que es el momento de empezar a hablar del tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre Hoy vamos a hablar sobre una fiesta que significa 17 toneladas de flores. Significa 700 hogueras encendidas en 80 localidades, un millón de turistas que la visitan todos los años y unos 1.200 kilos de pólvora. Los números son abrumadores, a que sí. Pues si te gustaría saber realmente de qué estamos hablando, de qué fiesta estamos hablando, quédate conmigo y vamos a verlo. Este vídeo forma parte de una colección, de una serie sobre la vida en España, sobre las diferentes cosas, particularidades que tenemos aquí en España, y entre ellas pues están las fiestas. Es una fiesta espectacular, es una fiesta muy colorida, es una fiesta que nos gusta muchísimo, y me gustaría que, por un lado, si vienes a visitarnos, pues que puedas aprovechar a tope esta fiesta, y si no vienes a visitarnos, este año no va a poder ser, porque estamos en el año 2021 y la época de COVID, la pandemia, pues no se va a celebrar. Es la sexta vez en toda su historia que han tenido que suspender, pero bueno, el año que viene seguro que ya sí que sí se van a volver a celebrar estas fiestas, con lo cual el día que vengas aquí, me encantaría que sepas de qué va esta fiesta, de dónde viene, cómo se celebra y los diferentes actos que hay durante sus días, durante los días que se celebra. Y también, ¿por qué no?, pues un poco de vocabulario también para tus estudios en español.
Si no me conoces todavía, soy Tamara, este es mi canal de Crónicas Hispánicas y es un canal donde comparto cosas no solamente del idioma español, por si quieres aprender español, sino también de la vida española, cómo vivimos, cómo nos gustan hacer las cosas, por varias razones. Por un lado, pues a lo mejor pues, para ampliar tus estudios, ¿por qué no? Luego, por otro lado, si vienes aquí a trabajar como expatriado o tienes negocios con españoles, siempre es bueno saber qué es lo que gusta aquí la gente. Y por qué no, si vienes si por fin ya nos dejan a viajar, vienes aquí de ocio y quieres visitar algo diferente que normalmente la gente conoce pues como los toros mundialmente y este tipo de cosas, pues hoy traigo una fiesta que desde luego, desde el primer momento, desde la primera vez que he tenido la ocasión de verlo, pues me ha encantado. Todo el vídeo está en español, no permite en un directo el sistema, los subtítulos, pero mañana también estarán los subtítulos. Así que, sin más, vamos a empezar y vamos a ver esta fiesta. Y para ello he traído varias cosas en una presentación. A ver. Y aquí está la presentación. Sobre esta presentación voy a ir comentando los diferentes aspectos que debes de conocer si quieres conocer mejor esta fiesta. Pues bueno, para empezar, las fallas. ¿Cuándo se celebran las fallas? Las fallas de Valencia se celebran en Valencia, en la ciudad de Valencia y en la Comunidad Valenciana hay más o menos unos 80 localidades donde hoy en día se les celebra y entre el día 15 y 19 de marzo. El día 19 de marzo es cuando terminan las fallas, cuando se queman todas estas estatuas tan espectaculares en la noche del fuego, la Nit de Foc. El día 19, que también es importante saber que es el día de San José, el día de San José, que es el patrón de todos los carpinteros. La ciudad de Valencia siempre ha sido muy importante a lo que respecta, ¿no? el tema de la carpintería, de los muebles. Y San José es su patrón y también el día 19 de marzo es el Día de los Padres. Felicidades a los padres. Hoy es el día 24 de marzo. Han pasado 5 días desde este día. Entonces, bueno, felicidades. Y este año no pudo celebrarse, no pudieron celebrarse las fallas por el tema de la pandemia de COVID-19, como acabo de comentar. En toda su historia ha habido solamente 6 veces que lo tuvieron que suspender. En 1886, es un poco de historia también, de dónde viene la fiesta y todo su recorrido. En 1886 fue la primera vez cuando los falleros se negaron a plantar las fallas. ¿Y por qué? Porque se les pedía mucho más
una tasa mucho mayor a lo que venían pagando hasta entonces. En lugar de 5 pesetas, les pedían 60 pesetas. ¿Quién iba a decir? Para que os hagáis una idea, un euro de hoy en día antiguamente equivalía a 166 pesetas. Entonces, estamos hablando de que aquella época, en lugar de 5 pesetas, pedían 60 pesetas a los falleros. Pues bien, se negaron rotundamente los falleros y no pudo celebrarse esta edición. Luego, posteriormente, en 1896, tampoco se celebró por el tema de la guerra de Cuba. Luego, otras 3 ediciones en 1937, 38 y 39, que fue la Guerra Civil Española, tampoco se celebró, como podéis imaginar. Y desgraciadamente los 2 últimos años, en 2020 y 2021, el año que estamos, por el tema de la pandemia de COVID. Pero desde el año 1774 es cuando, del momento que tiene constancia, la primera constancia de esta fiesta, el resto de los años nunca jamás se suspendió su celebración. Es una fiesta tremendamente querida. Según algunas personas, tiene su origen. Por una parte, y otra vez volvemos a los gremios de los carpinteros, que por lo visto este día montaron hogueras y quemaron todos los trastos viejos que tenían en sus talleres, incluido haciendo limpieza, terminando el invierno y empezando la primavera. Tanto los trastos viejos como también los parrots. Los parrots eran una especie de estructuras que sostenían la luz que les daban para poder trabajar la madera. Pues bien, según mucha gente, los parrots fueron la origen de las fallas. Luego, pues, hoy en día tienen la forma de personas, ¿no? Luego, por otro lado, también hay algunas personas que dicen que eso se refiere a una tradición pagana. La pagana, cuando se enciende, al terminar el invierno, se encienden hogueras y con estas hogueras se despide el invierno y da la bienvenida a la primavera. Pues, si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta, escribidme abajo, yo lo estoy viendo y voy a contestar. Yo creo y espero puedo contestar a todo. Bueno, en esta imagen veis la imagen de las hogueras, como acabo de comentar, la origen, que según mucha gente tienen las fallas. Pues antes de seguir, el siguiente punto que me gustaría comentar son los diferentes elementos de esta fiesta. Tenemos que saber realmente, ¿no? En qué consiste cuando lo veamos. Y para eso, para empezar, tenemos que saber que existe la Junta Central Fallera, que es realmente quien regula, coordina y organiza toda la fiesta, los diferentes eventos
que existen durante estas festividades y también coordina con las diferentes comisiones de cada una de las fallas, las juntas de distrito y también en otros municipios. Otros municipios, como comenté antes, hoy en día hay 80 municipios de la Comunidad Valenciana que celebran también las fallas. Pero además la Junta Central Fallera es quien elige la fallera mayor y infantil. También veis allí en la presentación imagen de dos chicas, una fallera mayor y una fallera infantil de algún año anterior. Digamos, son las dos personas, y sobre todo la fallera mayor, la persona representante, la persona importante durante estas fiestas. Es como si se convirtiera de repente en la alcaldesa, ¿no? Tanto de la ciudad de Valencia como en todos los municipios donde se celebra la fiesta. Y la fallera infantil es una chica más joven que la acompaña. De ellas vamos a hablar un poquito más adelante. Y ahora me gustaría hablar de las fallas. De las fallas preparan los artistas falleros, los artistas que son unos artistones impresionantes. La imagen que habéis visto antes ya podéis hacer una primera idea qué es lo que es y qué cosas son capaces de hacer. Pero además también existen falleros que, digamos, hacen trabajos secundarios, elaboran pues toda la ornamentación de estas fiestas, la decoración para los locales, para las carrozas, para las ferias y tal. Luego, de las comisiones falleras, hay comisiones falleras por cada una de las fallas que se plantan hoy en día. Me gustaría comentar que es muy bonitos, sí, unos trajes impresionantes. Ahora vamos a hablar más en detalle de los trajes de las falleras. Son impresionantes, son unas auténticas obras de arte igualmente. Bueno, de las comisiones falleras. Las comisiones falleras, que también hay una imagen, he seleccionado una imagen de una casa fallera, es donde estas comisiones se reúnen. Es la imagen que veis debajo de las dos chicas con muchas personas. Allí, en las casas de las falleras, se reúnen la gente para, por una parte, para conseguir financiación, ingresos adicionales para las fallas, porque crear estas obras de arte requiere mucho dinero, muchísimo dinero, pero además es un lugar de encuentro tanto durante las fiestas como también durante todo un año, porque dura todo el año, todo este proceso. En el momento del día 19 de marzo, cuando se quema las fallas, ya el maestro fallero ya está pensando en la siguiente creación y vuelve a empezar otra vez. Con lo cual, estas casas falleras están abiertas para sus miembros constantemente durante todo el año. Luego, como comenté antes, esta fiesta no solamente se celebra en Valencia capital, sino también en 80 municipios, otros 80 municipios, como por ejemplo Gandía, como por ejemplo
Benidorm, que visitan muchísimos turistas, ¿no? Simplemente un consejo, si no te gustan las aglomeraciones, porque en caso de Valencia, por ejemplo, estos días llegan, cuando no hay pandemia, llegan 1 millón de personas de todas partes del mundo y también de España, con lo cual está lleno siempre. Hay muchísima gente en todas partes. Si no te gusta tanta aglomeración, yo te sugiero que visites a lo mejor algunos otros municipios, como por ejemplo, por ejemplo, Benidorm, ¿por qué no? Siguiente es la falla. Las fallas son de cartón piedra, también hay una imagen justo en el medio de esta presentación, son de cartón piedra, son caricaturas, son de carácter satírico, de la vida española y también internacional, sobre política, actualidades, economía. Son creaciones impresionantes. Las fallas infantiles normalmente no tienen este carácter tan satírico, son más en relación a lo que gusta a los niños. Son de tamaño más pequeñito, son de unos 3 metros, mientras las grandes creaciones de fallas de los adultos pueden llegar a medir, o sea, pueden llegar a una altura de unos 30 metros. Y es más, la falla más grande tenía, en el año 2001, tenía 33 metros. Es impresionante el tamaño. Luego, alrededor de la falla central hay pequeños muñecos, ninots, se les llama, más pequeñitos. Pero bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Como comenté en relación a las casas de falleras, que está abierto durante todo el año y hay una actividad durante todo el año, pues en los talleres de los maestros falleros también hay una actividad frenética durante todo el año. Es una importante motor de economía de esta comunidad autónoma. Creación de empleo, falta que hace hoy en día. En todas estas fallas plantas, es decir, se monta el día 15 de marzo para luego quemarles el día 19 de marzo en la noche de cremar. Y si hablamos de la comunidad valenciana, también tenemos que hablar de los artefactos pirotécnicos, otra imagen justo al lado de las fallas. También es muy importante y he traído un vídeo para que lo veáis también y hagáis una idea realmente de lo que significa eso. Y ahora sí, en mi lista ahora viene la indumentaria tradicional, la indumentaria que llevan no solamente la fallera mayor y la fallera infantil, sino todas las personas, todas las valencianas que viven tan intensamente esta fiesta. Realmente es un traje que viene del siglo XVI, que antiguamente era el traje de las labradoras valencianas, ¿no? Lógicamente, no en este aspecto, ha ido cambiando, ha ido evolucionando y ahora mismo es muy elegante y se lleva para las ocasiones muy especiales.
Muy característico, por ejemplo, que llevan moño, llevan un moño detrás, un moño grande, y luego en los dos laterales llevan otros dos moños más pequeñitos que se les llama rodetes, que se les coja con unas agujas y con la peineta. Y bueno, ¿y qué pasa con los chicos? También hay una imagen allí. Hola, hola, hi, how are you? También hay los trajes de los chicos. Los trajes de los chicos se les llama saragüel o torrentí, muy típico también. Música, que no falte la música, por supuesto. Por ejemplo, durante todas estas fiestas se contratan unas 300 bandas de música de parte de todas las comisiones falleras para que les acompañe en los diferentes eventos que se organizan durante estos días. Hasta hay la canción típica de las fallas, como Fallero, Valencia, o, por ejemplo, el Paquito Chocolatero, que aquí en España muchos conocemos de las bodas, por ejemplo, que no puede faltar. Son canciones muy típicas, son pasodobles tradicionales. Y como en España, como siempre, nos gusta la comida también, nos gusta la gastronomía, como todas las fiestas. Tienen su fiesta tradicional, o sea, su postre tradicional, pues las fallas tampoco pueden carecer de ello, aparte de los churros con chocolate, que es muy típico tomarlo allí. Su postre típico es un postre de calabaza, buñuelos de calabaza. Sí, habéis escuchado bien, buñuelos de calabaza, que se hace con calabaza, harina, levadura y agua. Y si venís a Valencia, tampoco debéis de dejar de probar su bebida típica, que es la horchata. Si tenéis cualquier pregunta, escribidme, yo os veo. If you have any questions, just write me down and I will answer. Okay, so vamos a seguir. Ahora vamos a empezar a hablar realmente de qué se trata esta fiesta. Como ya sabemos los diferentes elementos de esta fiesta, ahora vamos a ver los diferentes actos muy típicos para que te hagas una idea y si no la has conocido todavía, para que vuelvas y para que vengas y que sepas realmente de qué se trata. Pues bien, los actos empiezan con la crida, que es realmente el pregón, el pregón que se organiza el último domingo del mes de febrero, que es el pistoletazo de esta fiesta, ¿no? Donde la fallera mayor la bienvenida por una parte todos los falleros de todas partes del mundo, de la comunidad valenciana, a los valencianos y también a los visitantes. Y con sus palabras da comienzo la fiesta y también el alcalde de la ciudad de Valencia entrega la llave de la ciudad. He traído un vídeo para que veáis de qué se trata realmente.
A ver. Lo mismo que nos convirtió en Los gastronomía más anuncios. respetada del mundo. Para que flipes. Porque esto no es solo nuestro medio de vida. Es nuestra manera de vivir. Valencia da la bienvenida a sus fiestas. La crida, el pregón, el pistoletazo de las fiestas. Con el tradicional grito de ya estamos en fallas. ¡Que ya estés en falles! Marina Civera y Sara Larrazabal, ataviadas con sus trajes regionales desde las Torres de Serrano, han dado el pistoletazo de salida de esta fiesta, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde la pólvora, la música y las luces son protagonistas. Fallas que son, ha dicho la fallera mayor, signo de identidad del pueblo valenciano. Es va ser un poble ric en cultura, en tradicions, ple de tolerància i que és ambaixador de la solidaritat. Arranca la fiesta que tendrá su apoteosis el 19 de marzo. En la tarde de ayer el estruendo tomaba la céntrica plaza del Ayuntamiento de Valencia con la primera mascleta de este año. Ya hemos comenzado las fiestas con la crida o con el pregón. Siguiente punto muy importante si vienes a visitarnos, visitar la exposición de los ninots, estos muñequitos que están alrededor de la base central de la falla. Cada uno de las fallas tiene sus ninos y en la Ciudad de las Artes y Ciencias en Valencia se les expone. Estamos hablando de unos 800 ninos. Ya puedes imaginar el tamaño de esta exposición con 800 ninos donde cualquier persona, está abierto al público, se le puede visitar, les puede mirar y, lo más importante, les puede votar. ¿Por qué es importante? Porque quien consigue mayor número de votos se salvará. Es decir, no se le va a quemar. Y para ello también he traído un vídeo cortito para que veáis también desde más cerca cómo son los ninos, cómo son estas obras de arte, una parte de estas obras de arte. Así que si venís a Valencia el año que viene, desde luego es una de las paradas, pues de obligadas paradas. El siguiente acto es la... Uy, perdón. Sobraba.
El siguiente acto es la cabalgata de los niños, el día 14-15 de marzo, cuando se decide cuál de los niños se va a salvar. Posteriormente, todas las comisiones de falleras cogen sus niños en una cabalgata, van y llegan al museo, les recoge y lo vuelven a llevar a la falla para que posteriormente, el día 19 por la madrugada, que se les queme, salvo el niño, que se salva todos los años gracias a los visitantes. También he traído un vídeo, pero un vídeo que es bastante largo, 2 horas, y como 2 horas son muchas, pues vamos a saltar a la mascleta. ¿Qué es la mascleta? Pues si hablamos de la Comunidad Valenciana, tenemos que hablar de los espectáculos pirotécnicos. Forma parte de la forma de ser de los valencianos. Lo adoran, lo sienten, para ellos es tremendamente importante. Entonces, la mascleta se organiza desde el 1 de marzo hasta el día 19 de marzo, todos los días en la Plaza Mayor donde está el Ayuntamiento de la ciudad de Valencia. Y aquí hay un espectáculo que yo creo que es mejor, esto sí, que lo veáis. Allá que vamos, mascleta. The reason I love music stream nerd, well, that's easy. I can meet Chris Brogan. I can make a show like The Back. Saltamos el anuncio y vamos a ver mascleta. Mascleta dura unos 6 o 7. Será por comenzado por estas palabras que acabáis de escuchar de parte de la fallera mayor. Señor pirotécnico, puede dar comienzo el espectáculo, mascleta. Es un espectáculo que dura unos 6 o 7 minutos y sí, es espectacular ver los juegos, ¿no? Pero realmente no es eso. Realmente lo importante en este caso es estar cuanto más cerca al maestro pirotécnico, mejor. ¿Por qué? Porque una vez dentro de la plaza, que es una plaza cerrada, los 120 decibelios que pueden llegar a ser estos petardos, uno los siente dentro, siente como si le explotara el pecho. Es un espectáculo de verdad impresionante. Es tremendamente complicado explicarlo a través de una pantalla. Esto hay que sentir sin más.
Estas imágenes son de la Plaza Mayor de la ciudad de Valencia, presidida por la Fallera Mayor, que del día 1 al día 19 de marzo, como acabo de decir, todos los días a las 2 de la tarde, pero una vez que comiencen las fiestas con la actividad, desde el día 14 hasta el día 19 de marzo, en todos los municipios donde se celebra esta fiesta, igualmente hay espectáculos de mascleta. Y yo creo que ya, no, todavía le queda. Bueno, entonces, como le queda todavía, también comentar que también desde el día 15 al día 19 de marzo hay castillos de fuegos artificiales. ¿Y cuándo es? Cada noche. Cada noche para despedir el día, sobre las 12:30 de la madrugada. Y el espectáculo más grande de los juegos más impresionantes son en el último día, el día 19 de marzo, del día 18 al 19 de marzo, por la madrugada, en la nit de Foc, la noche de fuego, donde emplean unos 2.400, 500 kilos de explosivos y que dura unos 20 minutos. Imaginad, esto dura unos 6-7 minutos todos los días y el último día dura, la nit de Foc dura 20 minutos. Escuchar. Y termina que no se ve nada, ni se oye. Os puedo asegurar que estando dentro de la plaza, ya estos momentos ya te has quedado totalmente sordo, se te explota el pecho, un espectáculo. Bien. El siguiente es la ofrenda floral. Aquí estoy. La ofrenda floral. Al principio de todo este directo os comenté 17 toneladas de flores, 17 toneladas. 17 toneladas de flores que llevan todas y cada una de las falleras durante el día 17 y 18 de marzo, hoy en día ya son 2 días, lleva un ramo de flores para la Virgen de, tengo que leerlo, Geperrudeta, que realmente en castellano es la Virgen de Jorabaíta, y se les hace su manto de flores. Una virgen de unos 14 metros de altura. Voy a enseñar también simplemente como para que veáis. Ahí está. No voy a enseñar todo el
Hola. Question. You have trouble understanding native speakers when you speak English? ¿Tienes problemas? No vamos a ver toda la retransmisión. En este vídeo hay 10 horas de retransmisión sobre la ofrenda, donde uno puede ver cómo van desfilando las personas vestidos de su traje tradicional. Aquí los chicos, antes las chicas, detrás la banda que acabo de comentar antes. Cada uno lleva su ramo de flores para ofrecer a la Virgen. Esta grabación es de 10 horas, pero realmente este acto dura 20 horas. Sí, habéis escuchado bien, son 20 horas que termina con la fallera mayor. La fallera mayor es quien da por cerrado este evento. Y durante estas 20 horas desfilan unas 100.000 personas. 100.000 personas. Y para terminar, y ya para terminar, es el momento más importante de este día. El día, la noche de crema. La noche de crema, la nit de foc, en valenciano, del día 18 a 19 de marzo, donde se queman todas estas obras de arte. Anteriormente, el día 14 o el día 15 de marzo, se planta las fallas en sus diferentes localizaciones, salen del taller, en una cabalgata se les lleva a los ninots y también toda la estructura, y se hace la planta. El día 14 en caso de las fallas infantiles y el día 15 se planta a los más grandes. Y la gente tiene, hasta el día 19, tiene la oportunidad de poder ver a cada una de ellas, 800. No creo que haya alguien que pueda ver todas. Hoy en día ya es imposible, pero cuanto más, pues yo de verdad aconsejo que lo veáis y que lo miréis. Entonces, el día 19 de marzo se quema primero las fallas infantiles a las 10 de la noche, a las 10 y un poquito más tarde, a las 10:30, la falla infantil que haya ganado el premio, y luego a las 12 empieza la quema de las estructuras y las fallas más grandes, y posteriormente quien haya ganado el premio. Y por último, la falla que está en la Plaza Mayor delante del Ayuntamiento es el último que se quema, para luego terminar con el mayor fuego artificial que podéis imaginar, que como comenté antes, dura unos 20 minutos. Y ese es otro vídeo, ya para terminar, que me encantaría que vierais. Y supongo que aquí también tenemos anuncios. No, no hay anuncios. Es una de las fallas, como veis, antes de quemar. Minutos antes de quemar. Cuando se acerca el momento,
Los protagonistas son también los bomberos, son los bomberos que refrescan alrededor del espacio con agua, echan a la gente un poquito más atrás porque si no te quemas por todo el fuego y empiezan a quemar las fallas para terminar con estos fuegos. Bueno, y con esto yo creo que ya ha sido suficiente. Es lo que quería comentar hoy, simplemente para que conozcáis qué son las fallas, cuándo y dónde se les celebra, sus diferentes elementos y también los diferentes eventos. Por una parte, para tus estudios de español, luego por otra parte, pues si tenías curiosidad, y también si el año que viene nos quieres visitar, que sepas que diferentes lugares y eventos existen. Y nada, hasta aquí el día de hoy, el directo. Espero que te haya gustado. Si quieres conocer más cosas de la vida española, dale me gusta al canal y también la campanilla para que te llegue la notificación automáticamente cuando haya un nuevo vídeo. Si tienes cualquier pregunta o cualquier duda, aquí abajo en los comentarios estaré más que encantada de poder leerlo y poder contestar. Y nada, te veo en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!